hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestra invitada, María Fernanda Mujica Ricardo, conocida periodista y además integrante del espacio Ana Frank. Bienvenida. Sí. Bueno, esta es nuestra querida Maffer, Sí. que es una persona a quien queremos mucho hace muchísimos años. Bueno, María Fernanda, tú recientemente presentaste un trabajo muy interesante sobre la presencia judía en Venezuela. Eso en este momento, por supuesto, que cobra actualidad por todo lo que está pasando a nivel internacional, pero sabemos siempre hemos tenido la idea de que Coro fue un enclave judío muy importante por la presencia también muy destacada y numerosa de los judíos en Curazao que venía muy fácilmente hacia las costas venezolanas a través del Estado Falcón. Ahora, ¿cómo fue ese proceso? Porque yo sé que sobre eso versó tu conferencia. Sí. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. La comunidad sefardí en Venezuela pues data de hace muchos años, de hace 200 años, el arraigo en Coro. Fue a través de Curazao, Coro, esa cercanía, el comercio evidentemente, y con ciertos episodios de violencia, pero ya hace 200 años, familias que vivieron en Coro, se arraigaron con comercio, muchas profesiones. Y todavía los hay. Todavía. Muchas se asimilaron porque evidentemente no había pues mujeres judías para la religión, pues para seguir la religión, pero son familias que se arraigaron, como digo, llegaron a Coro, de Coro pasaron Falcón y también están en toda Venezuela. Entonces son apellidos como Senior, Curiela, Benatar, ahí hay un cementerio. Enríquez, son muchísimos, Capriles, los Ricardo, aunque no vienen directamente de allí, pero fueron realmente muy activos, se asimilaron. Hubo muchos masones dentro de esta comunidad judía. También en la cultura crearon grupos de escritores, la sociedad, el Teatro Armonía, como decía en Coro, sí. Ahí hubo el primer teatro, poetas. O sea, realmente la comunidad judía fue amplia, como aún lo es. Dentistas en la ciencia. Es que eran muy laboriosos y tenían como mucha, bueno, por supuesto, como siempre, mucha inclinación al trabajo y además tenían siempre un espíritu como innovador en relación a las comunidades donde ellos llegaban. Claro. Yo imagino que eso también contribuía a despertar mucho, en algunos casos envidia, en otros casos un poco de estar pendientes a ver para dónde van estos tipos, ¿no? Exacto. Ya antes de esto, en 1831, por ejemplo, hubo ataques antisemitas, una Venezuela posguerra, claro. que podía haber. Luego ellos se fueron, vuelven en 1855, que es lo que estamos pues más o menos celebrando, y vuelve a haber ataques antisemitas manejados por gente del poder, porque de una u otra manera que maneja el comercio y también la cultura y todo, pues, imagínense, estamos hablando de la época de los monagas, donde eso todo no debe haber sido un sentimiento popular, no, sino una cosa teledirigida, como lo siempre. hacían ser, pero es que le pedían mucho dinero para mantener a las tropas y ese dinero pues no iba a las tropas, iba para otro lado. Claro. Entonces, bueno, hubo un movimiento fuerte, volvieron a Curazao, que Curazao tampoco estaba bonante, la llaman la isla madre del Caribe, y volvieron y se arraigaron comercio, tuvieron en muchísimas cosas, hasta en el ferrocarril la Vela Coro. Claro. Como ya dije, los teatros. Bueno, tan arraigados que estaban que tengo entendido que el cementerio de Coro es el más antiguo. El cementerio y uno de los más antiguos de América Latina. Es el más antiguo de América Latina. De toda América Latina. Claro, el antecedente es Curazao y de allí vienen. Claro. De ahí. Y también, fíjense, un antecedente es que en Tucacas, eso te iba a preguntar. En 1700 y pico hubo la primera sinagoga, unos asentamientos en un poblado, eran mercaderes,
allí hubo. Y los españoles trataron muchas veces de acabar con esa sinagoga. Esa fue la primera sinagoga, yo tengo aquí la fecha exacta, y hasta que la acabaron, pues, y se fueron. O sea, pero hubo mucho antes. Pero podemos hablar de progromos allá en Coro, Sí, o eran hubo. cosas menos, No, menos hubo progrón fuertes. en 1855 fuertes contra gente que fue como David Coeb, que fue uno de los primeros judíos que llegaron a Coro, y era un tipo comprometido, no solo hacía comercio, sino era concejal, estaban en la Cámara, o sea, trataban de hacer política, tenían una sociedad de estudiosa, una sociedad para aprender con valores, y bueno, todo eso fue, a él mismo lo agredieron, y es mentira que era el pueblo. El pueblo sigue Claro. que los gobernantes asusan. Y muchas veces obligados. Sí, exacto. Muchas veces obligados. Fernanda, hay un episodio también histórico que se recuerda mucho, ¿no? Que fue la presencia de Bolívar, después en Curazao, por cierto, atendido con un pariente tuyo, ¿no? Sí, un Ricardo. Como Chay Ricardo. Bueno, eso es muy interesante. Bolívar después de, ya en 1830, él hace como una, o sea, perdón, después de 1830 se hace una apertura. Venezuela siempre ha sido abierta con el emigrante. Pero toda la vida. Toda la vida. Entonces, bueno, después vienen estas cosas de gente, pues, escasa, envidiosa, no sé cómo decir, pues, que agreden a las nuevas ideas. Entonces, él, cuando cae la Primera República, Bolívar va a Curazao, y ahí es atendido, y justamente hace amistad con este señor Ricardo, que es un antepasado de mi madre, y por ahí estaba la foto en una... Y no solo dicen que Bolívar ahí escribe la Carta de Jamaica, no, eso no es cierto, no es seguro, pues yo no soy historiadora para decirlo, pero las hermanas de Bolívar, cuando cae la Primera República, el Libertador le pide a David Ricardo, que las albergue y las cuide. Efectivamente, ellas vivieron allí. Entonces, tanto que en Venezuela hubo una misión de estampillas, pues, de Bolívar caminando. Muchas cosas. Venezuela tuvo muy Y la casa en buena... Curazao permanece allí, es un lugar para Sí. los efectos turísticos, uno de los lugares más importantes, ¿no? Sí. La casa donde estuvo Bolívar. Sí, así Claro. es. Sí. Ahora, yo te digo, independientemente de lo que haya podido ocurrir en todas estas etapas en donde ellos se fueron, volvieron, etcétera, bueno, solamente los judíos, aquí hubo mucha gente que por progresistas y por pensar demasiado las mandaban fuera. Fue el caso de los jesuitas también, Claro, por también. solamente mencionar uno, ¿no? Exacto. Así que eso siempre creaba un poco de suspicacia, para decirlo de Sí, alguna todo el que forma, ¿no? piense, el que quiera Sí. hacer una república, una democracia, pues como que no es bien visto. Claro. Y esos valores los tenían los judíos. Pero lo que yo quiero enfatizar es que los judíos de Coro, que luego se arraigaron, ahí están los Curiel, el que fue ministro de Obras Públicas, José Curiel, era descendiente ¿Cómo no? cuando en 1977 creo que fue que reforman el cementerio. Bueno, lo cuidan porque estaba abandonado. Son gente pues que estaba en las letras, en la medicina, en la odontología, en la dentistas, pero vamos a llamarlo odontología, en las farmacias, Claro. las farmacias, entonces todo eso es progreso. Entonces, Y muchas veces no se entiende o se le tiene resquemor o se le tiene envidia. Así Y eso es lo que yo siempre creo que tiene que ser lo que ha jugado en algunas épocas contra el pueblo judío, porque es decir, a donde han llegado han traído bienestar, han traído progreso, se han integrado en el sentido que incluso los más ortodoxos obviamente guardan una serie de costumbres de tipo familiar, etcétera, y religioso, como los guarda todo el mundo. Ahora, en el caso de ellos, se integran en el sentido de que sirven a la comunidad, crean empleos, entonces, eso evidentemente muchas veces no se asimila como Y debe claro, ser. y estos jóvenes judíos que llegaron a Coro,
pues que profesaban la religión judía, pues claro, se asimilan más porque no hay mujeres judías con las que casarse. Exacto. Entonces, bueno, Salvo un caso histórico, anecdótico en Coro, de las hermanas Fonseca, ¿no? De la Bellísimo. Fonseca. Es un Hay caso increíble. Eso es bellísimo. Unas es un hermanas que cu- permanecieron, por supuesto, allí, 7 son hermanas, ¿no? 7 hermanas solteras, muy hermosas, y ellas sí se negaron a casarse con gentiles, pues. Sí. Y tanto que creo que es a quien que se lo dedican al poeta, o sea, es un poema de esta época y conocido porque las hermanas Fonseca, pues, no es que no esperaban, no se puede decir que, ¿cómo es el santo? No, ellas esperaban sus maridos. Pero es que judíos. parece que ni siquiera salían de la casa, era increíble. Sí. Los que todavía tenemos personas que cuentan que en esa época los muchachos pasaban y apenas las podían saludar porque eran muy, muy tímidas, ¿no? Sí. Pero eran muy bonitas, entonces la gente pasaba a verlas, ¿no? Sí, Ahora Eran también vecinas, tenemos un amigo vecinas que de por mi supuesto- casa, ¿no? Ah, vecinas de tu casa. Claro, y yo en la ventana siempre se asomaban a la ventana muy discretamente y la gente la saludaba. Y también tenemos Muy un cercano. amigo que por supuesto no vamos a mencionar porque es una persona extraordinaria, que ya debe estar muy mayor y que un día nos confesó y nos dijo, mira, yo no me he casado porque realmente yo no he conseguido una mujer judía porque yo sí soy ortodoxo. Sí. O sea, ortodoxo no porque él fuera ortodoxo de no tratar con más nadie ni nada, sino que él quería formar su familia como los más conservadores judíos. Sí, Y no pero pudo. es que Pero se integró perfectamente. Pero es que todas las religiones, la gente tiene el derecho a practicarla Claro. de acuerdo a sus ritos, los católicos, los musulmanes. Y el día Eso que no. nos eduquen, eso me dijo a mí un día el rabino Cohen, el día que nos eduquen para respetar eso, tanto a los judíos como a los católicos, como a los musulmanes, a todas las religiones, el mundo será otro. Claro, hay que respetar y cada quien tiene sus tradiciones, su forma y eso, si uno va quizás a otra parte, pues es mal visto, pero eso hay que respetarlo. Mire, es tan importante la historia de estas señoritas que nada menos y nada más que se llamó ese poema Viñeta Sentimental, que se lo dedican a Adriano González León. O sea, eso fue una historia muy conocida. Claro. Y Coro tiene muchas cosas. Y toda esa gente, si uno ve todos esos apellidos sefardíes, muchísimo, los Eduardo, el padre de Cantidad. Sucre. Sí, Él los Sucre, él era Sucre, Sucre Eduardo, claro. Entonces él era descendiente de sefardí. Sí, señor. Entonces, Bueno, yo te digo, este es un cuento muy interesante, que no es cuentos es historia. una historia, Exacto. como dice Inés Quintero. ¿viste? Como dicen de Quintero, no es cuentos historia. Es muy interesante, mucha gente ignora lo importante que fueron los judíos en Coro y mucha gente que lo sabe, como en el caso mío, tampoco conocía tanto detalle como lo que tú has presentado. Así que es un poco de cultura general para todos nosotros, Claro. lo cual te agradecemos. Bueno, y yo sí quiero reafirmar que siempre dicen, no, es que los judíos son solo comerciantes. No, eran políticos, eran poetas, eran claro. dentistas, esto de la farmacia las empezaron, apellidos muy conocidos, Senior, Cotepa Delgado estuvo casado con toda la Iván vida. Darío, el poeta este famoso, Iván Sí. Darío Julián de Coro. Exacto, O sea, famoso está. famosísimo poeta. Sí, y por ejemplo, Cotepa Delgado, para recordarnos de periodistas Claro. excelentes. Es que si te pones a hacer una lista aquí, no terminamos. Estuvo casado con Ana Senior y tuvo sus 2 hijos con Exacto. ella y era descendiente de los señores de Coro. Entonces, es mucho lo que han dado. Bueno, te agradecemos mucho toda esta información, Bueno, Mafer, y gracias y que por la hayas estado aquí invitación. con nosotros. Gracias. Vamos a la pausa, ya volvemos.